Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy nos metamos a investigar un caso con un sospechoso, bastante claro. El gobierno. Y su plan para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Exacto. El motivo que se alega es la protección. Pero a medida que tiremos del hilo, veremos que las pistas nos llevan a contradicciones enormes en la propia ley española. Y a una red de intereses mucho más grande que se extiende, por toda Europa. La pregunta del millón es, ¿estamos ante un caso de protección justificada o, como denuncian algunas de nuestras fuentes, un movimiento para limitar libertades fundamentales? Esa es la clave. Para desentrañarlo, tenemos sobre la mesa anuncios oficiales del presidente Sánchez, análisis de medios como Sputnik Mundo e Infobae, opiniones de expertos. Como el fundador de Telegram, nada menos. Cierto. Si este tipo de investigación os parece valiosa, la mejor forma de apoyarnos es suscribirse, darle a me gusta y compartirlo. Vuestro apoyo lo es todo. Venga, vamos a meternos en faena. Todo arranca, en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Allí el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suelta la bomba. Un paquete de 5 medidas legislativas para, según sus palabras, poner orden en el salvaje oeste digital. Así es, y la medida estrella, la que se llevó todos los titulares, es esa. Prohibir a los menores de 16 el acceso a redes. Exacto, prohibirlo por ley. Y para que funcione, las plataformas estarían obligadas a implementar sistemas de verificación de edad. Un detalle clave, porque ya veremos cómo se hace eso. Volveremos sobre ello, sí. Pero has dicho que era un paquete de 5 medidas. ¿Qué más hay en la letra pequeña? Que a veces lo interesante está ahí. Totalmente. Y en este caso es fundamental. No es solo lo de los menores. La propuesta incluye hacer responsables penales a los directivos de las tecnológicas. A los jefes. A los jefes, sí. Si en sus plataformas se difunden contenidos ilegales o de odio. O sea, que se juega en la cárcel. Se la juegan. También se quiere tipificar como delito la manipulación de algoritmos y, ojo a esto, A ver. crear una huella de odio y polarización para rastrear cómo se amplifican ciertos discursos. Una huella de odio. Suena bastante distópico. Pero la justificación oficial, en la superficie, parece razonable. Claro, hablan de proteger a los jóvenes de la adicción, el abuso, la pornografía, la manipulación y la violencia. Y para ser justos, no es una idea que haya salido de la nada. Gobiernos como el de Francia o Australia ya han puesto en marcha medidas parecidas. ¿Quién podría oponerse a proteger a los niños? Nadie en su sano juicio. El objetivo es loable, claro. El debate y el meollo de todo este asunto está en los métodos y en las posibles consecuencias no deseadas. Y sobre todo, en cómo esta propuesta choca frontalmente con otras realidades legales en España. De acuerdo, tenemos la propuesta sobre la mesa. Suena lógica, ¿verdad? Proteger a los adolescentes. Pero, mientras revisaba las fuentes para este análisis, me topé con algo que me dejó alucinado. La paradoja. La gran paradoja. Resulta que, en paralelo, la ley española trata a esos mismos adolescentes como personas increíblemente maduras y autónomas para tomar decisiones que son, infinitamente más complejas. Es que esa es la contradicción que señalan todos los críticos. No se sostiene por ningún lado. Pongamos el ejemplo más claro. Venga. La Ley Orgánica 100/2023, la última reforma de la ley del aborto, reconoce explícitamente que las chicas de 16 y 17 años pueden decidir interrumpir su embarazo por sí mismas. Espera, para que quede claro. Una chica de 16 años puede tomar esa decisión, que le cambia la vida por completo, de forma totalmente autónoma, sin permiso de sus padres. Totalmente autónoma. Y en el caso de las menores de 16, aunque se requiere el consentimiento de los representantes legales, si hay un conflicto entre lo que quiere la menor y lo que quieren sus padres, la ley prioriza la voluntad de la chica. ¿En serio? Sí, el conflicto lo resuelve un juez que le nombra un defensor judicial para que su decisión prevalezca. Es increíblemente potente. Pero me pregunto si es un caso aislado por ser un tema tan sensible, o si esta idea se aplica a otras cosas más, cotidianas. Se aplica a mucho más. En España tenemos el concepto de mayoría de edad sanitaria, que está fijada en los 16 años. Mayoría de edad sanitaria. ¿Sí? A partir de esa edad, un adolescente es considerado, a efectos médicos, como un adulto para la mayoría de las cosas.
Puede, por ejemplo, una chica ir a la farmacia y comprar la píldora anticonceptiva de emergencia. La píldora del día después. Esa misma, sin que nadie le pida explicaciones ni permiso. ¿Y por debajo de 16? Pues por debajo, entre los 12 y los 16, se aplica la doctrina del menor maduro. ¿Y eso qué es? Pues que un médico evalúa si el adolescente tiene la capacidad de entender el alcance de un tratamiento. Si considera que sí, que es maduro, puede recetarle métodos anticonceptivos o incluso, como señalan las fuentes más críticas, autorizar tratamientos con bloqueadores de pubertad para un cambio de género, Sin permiso de los padres. sin necesidad de informar o pedir autorización a los padres. Vale, vamos a juntar todas las piezas porque esto es una locura. Los críticos señalan que un menor puede, según la ley, comprar la píldora del día después, abortar, ir a una playa nudista, asistir a un mitin político o iniciar un tratamiento hormonal. Decisiones trascendentales. Y el mismo Estado que le concede esa autonomía considera que no tiene madurez para gestionar una cuenta de WhatsApp, YouTube o Telegram. A ver, ¿cómo se sostiene que alguien puede decidir sobre su cuerpo pero no sobre si ve un video o manda un mensaje? Es que no se sostiene. Y es lo que lleva a muchos a pensar que el verdadero objetivo no es la protección, sino otra cosa. Plantea una pregunta muy seria. ¿Quién decide esto? ¿El presidente por encima de la patria potestad de los padres, que son los primeros responsables de la educación de sus hijos? Y por encima de la coherencia de sus propias leyes. Lo que nos lleva directamente al siguiente conflicto, la Constitución. Porque una cosa es una paradoja y otra una posible ilegalidad. Exacto. El artículo 20 de la Constitución española es el pilar de la libertad de expresión en el país. ¿Y qué dice exactamente? Protege, y cito textualmente, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y añade una frase clave. A ver, El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. entiendo. Una prohibición total a un medio de difusión como las redes sociales. Para un colectivo entero suena, como mínimo, a censura previa. Desde luego. Pero para ser justos y hacer de abogado del diablo, el contraargumento del gobierno también está en la propia Constitución. ¿Te refieres al apartado 4? Sí, ese mismo artículo 20 dice que estas libertades tienen su límite en la protección de la juventud y de la infancia. No podría argumentarse que el gobierno simplemente está aplicando ese límite. Es un argumento muy bueno. Y de hecho es exactamente el argumento oficial del Ejecutivo. Dicen, no estamos censurando, estamos protegiendo, como nos permite la Constitución. Claro, Tales encienden todas las alarmas. Paco Arnau, un analista citado en una de las fuentes, lo dice sin rodeos. Bajo la coartada de la protección de los menores, estamos ante otro intento de meterle mano a la libertad de expresión. la palabra clave ahí es coartada. Exacto. Y no es una voz aislada. El fundador de Telegram, Pavel Durov, mandó un mensaje masivo a todos sus usuarios en España. Algo, bastante inusual. Sí, no suele pasar. En él advertía que estas regulaciones podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección. Y Durov va al detalle técnico, al cómo. ¿Qué es lo que mencionamos al principio? ¿Cómo verificas la edad? Durov lo deja claro. Para que sea efectivo, no hay otra forma que obligar a todo el mundo a identificarse, con su DNI o con datos biométricos, como el reconocimiento facial. Ostras. Y eso significa que, para evitar que un niño de 15 años use una red social, se acaba con el anonimato online para todos los ciudadanos. Para todos. Es el fin de poder opinar, criticar o denunciar sin que tu nombre y apellidos estén detrás. Justo. Es decir, el miedo real que apuntan estas voces es que se use la protección infantil como un caballo de Troya. Metes una medida que suena bien para lograr un fin mucho más amplio, un control absoluto sobre quién dice qué en el espacio digital. El historiador José Miguel Villarroya lo resume de forma muy gráfica. Teme que la ley se use para perseguir los delitos de odio, una categoría siempre ambigua y moldeable. Y que en última instancia sirva para acallar cualquier perspectiva que no esté alineada con el relato oficial. Se pasa de proteger a los niños de contenidos dañinos a proteger al poder de las críticas. Espera, eso que dices de proteger al poder es muy fuerte. Y me hace pensar, ¿de verdad una idea tan controvertida ha salido de la nada aquí en España? ¿O estamos importando un modelo que ya se está cocinando en otros sitios, como en Bruselas? Has dado en el clavo.
Las fuentes apuntan de manera unánime a que esto no es una ocurrencia local. Es una pieza que encaja a la perfección en la estrategia digital que la Unión Europea lleva años impulsando. Hablas de normativas como la Ley de Servicios Digitales, la DSA. La famosa DSA o la Ley Europea de Libertad de Medios, la ENFA, ya van todas en esa dirección. Sí, pero esas siglas, DSA, ENFA, pueden sonar muy abstractas. Para quien nos escucha, ¿qué significa la DSA en el día a día? Te lo explico con un ejemplo práctico que lo deja clarísimo. Imagina que eres el responsable de moderación de una gran red social en Europa. La ley DSA te dice: si un gobierno nos notifica que un post es ilegal, tienes horas para quitarlo, Horas, sin que lo diga un juez. sin necesidad de que lo diga un juez. Y si no lo haces, te enfrentas a una multa que puede ser de cientos de millones de euros. ¿Tú qué haces? Ante la duda, borro. No me arriesgo a una multa millonaria. Vamos. Exacto. Y no solo borras lo que es claramente ilegal, como el terrorismo, borras todo lo que esté en la zona gris, lo polémico, lo que pueda ser interpretado como odio. Borras de más. Borras de más para curarte en salud. Eso es el efecto de sobrecensura del que hablan los críticos. En la práctica, se le da el poder de censurar a una empresa privada. Que lo hace por miedo y sin garantías judiciales. Y según las fuentes, esa presión no es solo para contenido ilegal, ¿verdad? Para nada. Y esto es quizás lo más revelador. Una investigación del Partido Republicano de la Cámara de Representantes de EUV sacó a la luz documentos que muestran cómo la Comisión Europea lleva presionando a las tecnológicas desde 2020. ¿Para qué? Para que moderen contenidos definidos como retórica populista, sentimiento antiélite o incluso sátira política. O sea, discurso político puro y duro. Eso es un terreno completamente diferente y mucho más pantanoso. Es cruzar una línea roja para muchos. Y a todo esto hay que sumar la propuesta de Chat Control o CSR. ¿La de escanear los chats privados? Exacto. La idea, de nuevo, suena bien. Escanear todas las comunicaciones privadas para detectar material de abuso infantil. Pero las organizaciones de derechos civiles lo ven como la puerta de entrada a la vigilancia masiva. Una máquina que lee todo lo que escribimos. Con todo este contexto tienes que preguntarte, como hacen varios analistas, ¿la propuesta española va realmente sobre proteger a los niños? ¿O es una cortina de humo muy conveniente para acelerar esta agenda de control de Bruselas y de paso desviar la atención de problemas internos como la corrupción? O como se preguntan algunos, quizás ambas cosas a la vez. Es la pregunta que queda en el aire y es la que define todo el debate. Si es una pieza más en ese engranaje, sería una de las más agresivas de toda Europa. Bien, recapitulemos el caso. Tenemos una propuesta del gobierno que, con la bandera de la protección infantil, choca de frente con la autonomía que la propia ley da a los menores en decisiones vitales. Una medida que, según alertan numerosos expertos, podría violar el derecho constitucional a la información y a la expresión. Y que, para rematar, no es una idea aislada, sino que parece la punta de lanza de una estrategia europea para aumentar el control sobre lo que se dice y se ve en Internet. Lo fascinante aquí es el conflicto de fondo. Es la tensión clásica entre dos principios. Por un lado, el deber innegable del Estado de proteger a los más vulnerables. Claro, eso nadie lo discute. Y por otro, el riesgo cada vez más visible de que esa protección se convierta en la excusa perfecta para controlar el discurso público y limitar el acceso a ideas que no encajan en la narrativa oficial. Y para terminar, dejamos una reflexión final, una última pista para que la siga quien nos escucha. Las fuentes y la lógica lo confirman. Para aplicar la prohibición a menores, hace falta un sistema de verificación de identidad para todos. El fin del anonimato en Internet. Para todos. Entonces, la pregunta no es solo si queremos proteger a los niños de esta manera. La pregunta más profunda es si estamos dispuestos a sacrificar la libertad de los adultos para hablar, criticar, denunciar u organizarse anónimamente, un derecho que ha sido vital para la disidencia en todo el mundo. Como concluyen algunos de los analistas, la libertad es un derecho que ha costado sangre conquistar. Defenderla en nombre de las futuras generaciones es quizás la mayor responsabilidad de la nuestra. Y eso implica confiar en ellos y educarlos, no construir una jaula digital para todos. Exacto. Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si os ha parecido interesante y queréis que sigamos investigando, no olvidéis suscribiros, comentar qué os parece y compartirlo. Vuestra participación hace posible este espacio. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!